Bueno, hermanos, les damos la bienvenida a todos a esta clase de Romanos. A continuación estaremos escuchando la clase de Romanos capítulo 7 por el doctor Jim Panagio. El tema es la lucha con la vieja naturaleza. Vamos a empezar con Romanos 7, 13 a 25. Romanos 7, 13 a 25. Um, yo quería leer todo el texto. No sé si ustedes tienen su Biblia a mano. Es un texto largo. Narda, no sé si tú podrías leer. Romanos 7 del 1 al 6 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se señorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en sus miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dijera, no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias, hermana. Una lectura larga. Um, bueno, es un texto, como ustedes podrían escuchar, es un texto fuerte donde Pablo está hablando de una lucha, ¿no? No podemos negar el hecho de que sí hay una lucha claramente
descrita en este texto. Y este texto es muy importante en todo el tema de la santificación del creyente. No obstante, es un texto donde ha habido mucha controversia. Ha habido debates entre teólogos, hay varias posturas y varias maneras de interpretar el texto. Lo que quiero hacer, y quiero empezar explicando a grandes rasgos cuáles son las tres posturas más comunes y luego vamos a analizar el texto de cerca para llegar a ciertas conclusiones. Me parece importante, ¿no? Este texto y quiero decir, yo voy a compartir una postura y me imagino que no todos van a estar de acuerdo con mi postura. Está bien. Hay tres posturas que son lícitas y hay predicadores, hay teólogos, hay eruditos que enseñan las tres posturas, ¿ok? Yo voy a compartir una postura que yo creo que es la mejor y voy a dar el razonamiento por el cual digo que creo que es la mejor postura, ¿ok? Entonces, vamos con las tres posturas principales. La primera postura dice que todo este texto es el testimonio de Pablo, el creyente. Y su lucha es una lucha con el pecado. Entonces, esa es la postura que quizás es más común entre los evangélicos en América Latina. Otra vez, la postura dice que la lucha que Pablo describe en este texto es verdaderamente la lucha que él y que todos los cristianos enfrentamos constantemente y durante toda la vida. Entonces, ¿no? Es la lucha verdadera, digamos. Es la realidad de tu vida, la realidad de mi vida, es lo que todos dicen. Entonces, cuando Pablo dice, por ejemplo, en 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Según esta postura, él está relatando su propia lucha espiritual. Por ejemplo, un autor famoso, John Piper, comenta, Pablo responde a partir de su propia experiencia cristiana en el trato con el pecado, para mostrar cómo el pecado es potente y mortal y lo buena que es la ley. Entonces, en esta postura, Pablo da testimonio del poder del pecado y la debilidad que muchas veces el cristiano experimenta. Estamos, según esta postura, en una guerra contra un enemigo potente y lamentablemente muchas veces fallamos. Entonces, según esta postura, una vez más, ¿cuál es el problema? Bueno, Pablo responde en 7:20 y dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, el problema es el pecado que mora en mí. Entonces, un autor comentando sobre esto dice, la voluntad o el deseo del yo es seguir a Dios, pero la carne interviene y abre el camino para que el pecado influya en la decisión y la acción resultante es el polo opuesto del deseo real. O sea, el problema no es el deseo verdadero de la persona. La persona quiere obedecer. El verdadero problema, según esta postura, es la presencia del pecado que mora en la persona. Y ese pecado toma control de la persona y lo influye a cometer el pecado. Entonces, el problema es que el creyente tiene dentro de sí pecado, lo que Pablo dice varias veces, pecado que mora allí, en su carne. Y ese pecado aprovecha de la debilidad de la persona y la motiva a pecar. O sea, siempre hay una guerra dentro de los cristianos. Ahora,
no cabe duda de que hay una lucha dentro de nosotros como cristianos. Ese hecho no está en duda. Nadie puede negar eso. Sería ser mentiroso, ¿no? Pero tampoco se puede negar que nuestra carne, nuestra humanidad afectada por la caída es débil. Eso también sabemos. No obstante, la pregunta es si eso es lo que Pablo estaba comunicando en Romanos 7. Eso vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, esa es la primera postura. Antes de contestar esa pregunta, tenemos que escuchar o por lo menos dos otras posturas. ¿Ok? Postura número 2 dice que es el testimonio de Pablo. Este texto es el testimonio de Pablo antes de ser creyente y su lucha con el pecado. Entonces, las dos posturas reconocen que es una lucha con pecado. La primera postura dice que es Pablo como creyente. La segunda postura dice que es Pablo antes de ser creyente. Entonces, esta postura también reconoce que cuando Pablo dice yo en ese texto, él estaba hablando autobiográficamente, o sea, está hablando de su propia experiencia. No obstante, está relatando su experiencia mirando hacia atrás. O sea, obviamente Pablo es un creyente, pero en este texto él está relatando, como creyente, relatando su experiencia acerca de su vida antes de ser creyente. ¿Ok? Está mirando hacia atrás, antes de su conversión a Cristo. Entonces, el Pablo que dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, es el Pablo no regenerado, el Pablo inconverso. Entonces, la batalla contra el pecado que él relata no es la batalla de los cristianos, sino la batalla de los religiosos que tienen cierto deseo de obedecer, pero no pueden porque no son creyentes. No tienen el Espíritu de Dios y no tienen los recursos de Dios a su disposición. Entonces, en su propia fuerza, están tratando de vencer el pecado y eso es totalmente imposible. Es por esa razón que Pablo lamenta en 7:14, yo soy carnal, vendido al pecado, ¿no? Como un autor explica, Pablo está describiendo una completa y total cautividad al pecado. O sea, este testimonio no es la realidad de un creyente, sino de un no creyente. Es la segunda postura. Espero que estamos siendo claros. Ok, la tercera postura es tiene mucho en común con la segunda postura. La gran diferencia siendo que el texto no es autobiográfico. Es decir, cuando Pablo usa la primera persona yo, la usa en una forma literaria y no una forma personal o literal. Pablo no está hablando de su experiencia, según esta tercera postura, sino la experiencia del pueblo de Israel bajo la ley. Pero Pablo usa yo porque él se presenta como un representante de Israel. Como dice un autor, se trata de una técnica literaria en la que el hablante o escritor produce un discurso que no lo representa a él mismo, sino a otra persona o tipo de personaje. Por lo tanto, podemos sustituir Israel en el lugar de yo, porque el texto relata la experiencia de los judíos en su deseo de obedecer la ley de Dios, pero sin el Espíritu de Dios. O sea, ellos deseaban cumplir la ley, pero no podían. Vivían un dualismo entre el querer y el no poder, ¿no? El pecado gobernaba sus vidas dejándolos en un estado de fracaso espiritual.
Bueno, estas son las tres, o debo decir, tres de las posturas más comunes, porque hay más posturas, pero son las tres más comunes sobre la interpretación de Romanos 7. Las tres posturas tienen cosas importantes para enseñarnos. Las tres, ¿no? Cada una tiene cosas muy importantes, creo yo, para enseñarnos. Las tres posturas intentan ser fieles al texto bíblico. No obstante, obviamente, todas las tres posturas no pueden ser correctas. ¿No? Sería bueno, pero no es así. Entonces, aunque es un tema complicado, vamos a intentar desatar este nudo interpretativo para llegar a una postura que es consecuente con el mensaje de Pablo en Romanos. Entonces, vamos a ver ah, vamos a hacer un estudio de Romanos 7 y yo voy a compartir una postura que yo creo que es la mejor postura. Otra vez, quiero enfatizar esto, hermanos. No digo que si no creen mi postura están mal, ¿ok? Son tres posturas lícitas. Yo creo que la que voy a compartir es la mejor, pero hay excelentes pastores, líderes cristianos que creen las tres posturas. Yo sí creo que es importante estudiar a fondo este texto y llegar a una postura. Creo que es muy importante porque afecta cómo leemos varios otros textos y afecta cómo entendemos el concepto de la carne. Ok, vamos a ver el contexto entonces. Para ver el contexto tenemos que volver hasta Romanos 5, 12 a 21. Porque en ese Ujú. texto Pablo resume toda la historia de la redención y resume la historia en la influencia de dos personas, ¿no? La persona de Adán y de Cristo. Por medio de Adán, según Pablo, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. ¿Y qué pasó con la muerte? La muerte pasó a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Como consecuencia, durante toda la historia, desde Adán hasta Moisés, o sea, todo el tiempo antes de la ley, Pablo dice que la muerte reinó. La consecuencia del reino de la muerte durante todo ese tiempo era condenación para todos. Luego entró la ley, pero en vez de resolver el problema, Pablo comenta en Romanos 5, 20 y 21 que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Increíble, ¿no? O sea, el problema con el pueblo de Dios no se mejoró, sino se volvía peor. No obstante, Pablo dice algo muy importante. Donde el pecado empeoró, la gracia entró por medio de Jesús y superabundó. Entonces, tal como el pecado reinó en muerte, ahora por la venida de Jesús, la gracia reina para vida eterna. O sea, todo este texto de Romanos 5, 12 hasta 21, todo ese texto es un anuncio de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte por el sacrificio de Cristo. Una victoria que los que creen en Cristo reciben por fe. O sea, mi punto es esto. Tenemos que ver que el argumento de Pablo que empieza ahí en 5:12 es un argumento acerca de la victoria de los cristianos sobre el pecado. El pecado era un tirano, pero entrando Cristo a través de su obra redentora, los cristianos ahora experimentan una victoria sobre el pecado, no por su fuerza, sino por la muerte de Cristo. Bueno, llegamos entonces al capítulo 6. En capítulo 6, 1 a 14, Pablo responde a la pregunta si está bien o no que los cristianos siguen en el pecado.
¿Cuál es la respuesta de Pablo? Bueno, es un tajante no. De ninguna manera, dice Pablo. Y Pablo en toda esta sección de Romanos 6 elabora los motivos por los cuales el cristiano no puede seguir en pecado. Yo creo que se puede resumir la respuesta de Pablo de esa manera. Los cristianos no deben seguir pecando porque es inconsistente con la nueva realidad de los cristianos. En Cristo hemos muerto al pecado. Hemos muerto con Cristo. Hemos sido sepultados con Cristo. Y hemos resucitado con Cristo. Como dice en 6:6, nuestro viejo hombre, es decir, todo lo que éramos antes de conocer a Cristo, es el viejo hombre. El viejo hombre no es algo dentro de ti. El viejo hombre es todo lo que tú eras antes de conocer a Cristo. Era tu identidad inconversa. Pablo dice que ese viejo hombre ha muerto, ha sido crucificado con Cristo. Y mira el propósito. Pablo dice para que ya no sirvamos más al pecado. Otra vez, Pablo está anunciando nuestra victoria. Según Pablo, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Por lo tanto, él dice, no debemos dejar que el pecado reine en nosotros. O sea, lo que Pablo está diciendo es que es posible que el pecado no reine. Podemos experimentar en el día a día una victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo, hemos resucitado con Cristo, el viejo hombre fue crucificado con Cristo, etcétera, etcétera. Por todo esa, lo que se llama la unión con Cristo, por todas esas cosas, Pablo dice que nosotros no tenemos que vivir bajo el reino del pecado. Bueno, Pro- Pablo profesor, termina, ya, ya, está bien. Se había introducido otra persona. Gracias. Pablo termina en el versículo 14 afirmando algo muy importante. Um, Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, no puede ser tu dueño. ¿Por qué? Miren la razón, la causa de esa victoria. Pablo dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, ese texto es muy importante. Pablo dice que el pecado no tiene derecho de gobernar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que Pablo está diciendo es que hemos sido transferidos a una nueva época de la historia de la redención. Antes, el pueblo de Dios vivía bajo la ley cuando vivíamos en Adán, o sea, siendo antes de Cristo. Siendo no creyentes también, vivimos en Adán y eso significa vivir bajo la ley. No obstante, con la venida de Cristo y su obra redentora, Él nos ha trasladado a una nueva esfera. Ahora vivimos en Cristo, la esfera de la gracia. En esa esfera, el pecado ha perdido su autoridad sobre nosotros. Por lo tanto, no tiene nada de sentido seguir viviendo en pecado. Es el argumento de Pablo. ¿Se acuerdan? La pregunta que Pablo empezó en 6:1, ¿está bien que seguimos en pecado? Todo este capítulo, Pablo está argumentando en la razón por la cual no tiene sentido. No es consecuente que vivamos en pecado. ¿Por qué? El pecado pertenece a nuestros pasados. No pertenece a nuestra nueva realidad. Ahora, para que estén tranquilos, no estoy diciendo que podemos vivir una vida perfecta. No estoy diciendo que no vamos a vivir sin pecar. Vamos a seguir pecando. Es otro argumento, otro detalle. Pero el argumento teológico de Pablo en este texto es claro. El pecado pertenece a lo que era nuestra realidad antes.
no a nuestra realidad presente. ¿Y cuál es la consecuencia para nuestras vidas diarias? Bueno, es lo que Pablo va a compartir en Romanos 6, 15 a 23. Que la implicancia sencillamente es que ya no podemos entregar nuestras vidas al pecado. El pecado no es nuestro Señor. Era nuestro Señor. No tenías cómo evitar el pecado. No teníamos cómo. Pero ahora sí. Ahora sí. Entonces, Pablo dice en Romanos 6, 17 y 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, de enseñanza, a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, o sea, es nuestra nueva realidad, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, el punto de Pablo es que la esclavitud al pecado era nuestra realidad antes de nuestra conversión. Pero ahora que hemos conocido a Cristo, hemos sido libertados. No tenemos que seguir viviendo en el pecado. El pecado no tiene autoridad sobre nosotros, no tiene derechos sobre nosotros. Cristo por su muerte rompió las cadenas, la autoridad, la jurisdicción del pecado. ¿Cuál es el punto que estoy tratando de mostrar aquí, hermanos? Que en todo el contexto de Romanos 5 y 6, el énfasis de Pablo es que el pecado era parte de nuestra vida antes de conocer a Cristo. Ahora que estamos en Cristo, el pecado es un extraño, es un invasor, es un parásito. No tiene derecho de reinar en nuestras vidas. Pablo está hablando de la victoria que es nuestra en Cristo. Otra vez, no significa que nunca vamos a pecar. Por supuesto, por nuestra debilidad, por el hecho de que somos carne todavía, vamos a seguir luchando con el pecado. Todavía tenemos un enemigo, todavía vivimos en el mundo, vamos a seguir pecando. No obstante, y esto es importante, hermanos, el énfasis de Pablo en toda esta sección es que el pecado no es el estado normal para el creyente. Era antes, pero ya no. El reino del pecado sobre nosotros ha sido derrotado. En Cristo somos libres. Por ende, debemos vivir consecuente con lo que somos. Debemos vivir en esa victoria. Todo este contexto nos lleva ahora a Romanos 7, el texto que quiero compartir. Estoy mirando el tiempo, creo que estamos más o menos bien. Ok, el texto de Romanos 7 se divide en tres partes. La primera sección es Romanos 7, 1 al 6. Voy a leerlo rápidamente otra vez. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Ahora Pablo llega a una conclusión. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Por qué? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley,
por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que, aquí es la conclusión final, de modo que servamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ok. En Romanos 7, Pablo usa obviamente una ilustración del matrimonio, ¿no es cierto? Y quiere mostrar que los creyentes, por su unión con Cristo en su muerte, ya no viven bajo la jurisdicción de la ley de Moisés. Nosotros pertenecemos a Cristo. Por ende, nuestras vidas producen frutos que agradan a Dios. Es lo que Pablo quiere enfatizar en toda esta sección. Tal como capítulo 6 demuestra que hemos muerto al pecado, en 7 Pablo quiere mostrar que hemos muerto a la ley. ¿Ok? Entonces, en el verso 1, Pablo comparte una verdad muy general. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es un principio general, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es que la ley de Moisés ejerce su autoridad sobre una persona solamente mientras vive la persona. La muerte termina su relación con la ley. Entonces, Pablo va adelante en los versículos 2 y 3 y él comparte esa ilustración del matrimonio, ¿no? Está ilustrando ese principio que menciona en verso 1, pero a través de la ilustración del matrimonio. Según la ley, dice él, una mujer casada está vinculada a su esposo mientras vive. No obstante, si el esposo se muere, la mujer está libre de esa obligación. Ahora, si la esposa se junta a otro hombre mientras vive su esposo, ella es culpable del adulterio. Sin embargo, si se muere el esposo, ella está libre para casarse con otro y no será culpable del adulterio. Ahora, pregunta, ¿qué tiene que ver esta ilustración con la iglesia? Bueno, Pablo aplica este principio de la ley a la vida de los creyentes. Y lo hace en el verso 4. Así también vosotros, dice Pablo. O sea, tal como estoy usando esta ilustración del matrimonio, ahora voy a aplicar esa ilustración a la vida de los cristianos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, mediante la muerte de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Tal como en el matrimonio, cuando hay una muerte, hay libertad de ese matrimonio, así también es con los cristianos respecto a la ley. Los cristianos han muerto a la ley. ¿Cómo? Por medio de la muerte de Cristo. Esto significa que la ley como sistema ya no es su autoridad. Ya no es. ¿Por qué? Porque hemos muerto a la ley por medio de la muerte de Cristo. Los cristianos no viven bajo la jurisdicción de la ley justamente porque, por medio de la muerte de Cristo, ellos mismos murieron a la ley. Su muerte significa nuestra muerte. Su muerte significa nuestra muerte al pecado y nuestra muerte ante la ley. Ahora los creyentes son libres y unidos a Cristo. Y a través de esa nueva relación con Cristo, los creyentes pueden producir frutos para Dios. Ese es el argumento de esa parte. Ahora, en Romanos 7, 5 a 6, Pablo explica la causa de esta nueva capacidad que tenemos de producir frutos para Dios. Básicamente, Pablo dice que es porque algo ocurrió en nuestras vidas. Él empieza hablando de nuestro pasado, ¿no? Pablo dice, porque, mira, mientras estábamos en la carne, es nuestro pasado. Estábamos en la carne.
Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué quiere decir estar en la carne? Era nuestra realidad antes de ser creyentes. O sea, sarx en este sentido se refiere a la vida inconversa. Significa ser un no creyente. Cuando estábamos en la carne, Pablo está hablando netamente de nuestro pasado. Cuando vivíamos bajo la ley, ahora no. En ese tiempo antes, o sea, el tiempo antes de conocer a Cristo, los deseos pecaminosos fueron encendidos por la ley, dice Pablo. Y la consecuencia era que nuestras vidas producían frutos para muerte. Pero algo pasó que cambió nuestra situación. Y Pablo sigue en el verso 6. Pero ahora, mira, ese es nuestro presente. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuál es nuestra nueva realidad en Cristo? Pablo escribe, pero ahora. Hermanos, noten el contraste. Algo pasó y trajo una nueva situación. Pero ahora, el resultado es que estamos libres de la ley. Nuestra muerte con Cristo ha resultado en libertad de la autoridad de la ley. Eso es como podemos ilustrar todo esto. Estábamos en la carne, pero ahora no. Antes nuestras vidas producían frutos para muerte, pero ahora frutos para Dios. Y estando en la carne, o sea, siendo no creyentes, vivíamos bajo el gobierno de la ley. Lo que Pablo llama el viejo gobierno de la letra. Pero ahora, nuestra muerte con Cristo, después de esa muerte con Él, vivimos bajo un nuevo gobierno. Ya no bajo la letra, es decir, bajo la ley de Moisés, sino bajo el gobierno del Espíritu Santo. Esta es nuestra nueva situación, nuestra nueva realidad. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Ya no estamos en la carne. Vean cómo carne acá, estar en la carne, se refiere a la vida antes de conocer a Cristo. Creo que es claro por el mismo contraste que Pablo hace en este texto. Ahora, lo que Pablo ha dicho acerca de la ley podría haber sido tomado como si él estuviera diciendo que la ley era algo malo, ¿no es cierto? Parece que él es muy negativo hacia la ley. Bueno, no es lo que Pablo quiso decir. Entonces, en Romanos 7, 7 a 12, Pablo va a responder a esa preocupación que la gente diga que la ley debe ser mala. Entonces, Pablo va a responder. Su propósito es mostrar que el problema que tenemos con el pecado no es culpa de algún defecto en la ley. De hecho, la ley es santa y buena. Además, la ley sirve para revelar qué es el pecado. ¿No? Pablo escribe, ¿qué pues diremos, pues? La ley es pecado. Pregunta, ¿la ley es pecado? Y en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿No? La ley decía, no debes codiciar. Entonces, mi cuerpo, mi corazón, mis deseos, mi humanidad, todo hacía una revolución. Y decía, wow, si tú dices que no, yo voy a hacerlo. ¿No? Entonces,
Pablo dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Conclusión, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cuál es el punto acá? Bueno, Pablo demuestra que la ley nos ayuda porque revela el pecado. Nos demuestra que algo es pecado. ¿Cuál es el problema? Entonces, si no es la ley, el pecado. Pablo dice claramente, si el problema no es la ley, el problema es el pecado. De hecho, 2 veces Pablo dice el pecado tomando ocasión por el mandamiento. ¿No? En primer lugar, el pecado produjo en mí toda codicia. En segundo lugar, el pecado me engañó, dice Pablo, y por él me mató. Noten cómo Pablo presenta el pecado como una criatura, ¿no? Un ser con vida y con intenciones malvadas, un manipulador. O sea, Pablo usa lo que se llama personificación. Da características de una persona al pecado. Y el pecado no es una persona, no es una cosa, ¿no es cierto? Pero Pablo lo presenta como si fuera una persona. ¿Para qué? Para describir que el pecado realmente es un enemigo astuto que busca hacernos caer. ¿Y qué hace el pecado? El pecado aprovecha de la ley y usa la ley como una plataforma para producir en nosotros más pecado. ¿No? El pecado es un rey tirano, un enemigo invasor, un parásito que busca cómo entrar para destruir nuestras vidas. Bueno, en Romanos 7, 8 y 9 encontramos algo muy importante en todo el argumento de Pablo. Pablo dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, es muy importante entender que algo que creo que es importante reconocer, que Pablo no está hablando autobiográficamente. El yo no se refiere a Pablo mismo, sino a Pablo como representante de Israel en toda su historia. Una vez más, Pablo está hablando de 2 tiempos en la historia. El tiempo cuando Pablo vivía sin la ley y un tiempo cuando venido el mandamiento. Ahora, ¿a qué tiempo se refiere Pablo? Bueno, sabemos por las escrituras que la época antes de la ley, o sea, antes de que hubiera la ley, es um, la época en el tiempo antes de Moisés, ¿no es cierto? Dios dio la ley por medio de Moisés. Entonces, el tiempo sin la ley era el tiempo antes de Moisés. Y el tiempo venido el mandamiento es entre Moisés y la muerte de Cristo. Pablo está hablando de 2 épocas en la historia. Tengo una pregunta muy importante. ¿Vivía Pablo antes del tiempo de Moisés? Obviamente no. Entonces, ¿cómo es que Pablo puede decir que él vivía antes de la ley? No vivía. Pablo no existía en ese tiempo.
Entonces, Pablo no está hablando de él porque él no vivía antes de la ley. Ni en el momento cuando Dios dio la ley. Pablo todavía no existía. Acuérdense, una cosa más. Pablo en su vida siempre vivía bajo la ley. Pablo nació en un hogar de fariseos y conocía la ley desde niño. Entonces no puede estar hablando literalmente de él mismo. Más bien, Pablo está usando lo que se llama el yo editorial. Yo como representante de otros. En este caso, está representando a los judíos. Él se pone en la, digamos, la ropa en el lugar de los judíos y habla de cómo era la situación de los judíos en ese momento de la historia. Entonces, el punto de Pablo es que antes de que existiera la ley de Moisés, el pueblo de Dios vivía. Ahora, Pablo está jugando con las palabras vivir y morir aquí. Lo que él quiere decir es que, um, aunque hubo pecado antes de la ley, el hecho de no tener la ley significaba que no representaba una clara violación de una ley explícitamente descrita. Por ende, él puede decir, yo vivía. ¿Por qué? Porque la ley no existía y cuando uno pecaba, no estaba violando una ley escrita. Pero cuando la ley entró, Pablo dice, el pecado revivió. ¿En qué sentido? En el sentido de que llegó a ser una clara violación de mandatos expresados por escrito. ¿No es cierto? No había una ley escrita. Ellos vivían. Entra la ley y ese pecado que ellos cometían ahora era una clara violación, transgresión de una ley escrita. Entonces Pablo dice, yo que vivía antes, morí. Es decir, los judíos vivían y ahora han muerto. Lo que pasa es que con la ley el pecado era más obvio, era más visible. Y fue la entrada de la ley que empezó a incitar a más pecado, a hacer lo que la ley ahora prohibía. En ese sentido, Pablo puede decir que cuando el pecado revivió, él, es decir, el pueblo de Dios, murió. Ahora, todo este contexto nos lleva al texto clave. Romanos 7, 13 a 25. Hay dos cosas que tenemos que recordar al entrar en este texto, ¿ok? Primero, cuando Pablo se refiere a yo y a mí en el contexto, solamente en este contexto, ¿ya? Él no ha estado hablando de él mismo, sino del pueblo de Dios en general. Segundo, Pablo está haciendo un argumento respecto a la ley y su vigencia y su propósito. Todo Romanos 7 tiene que ver con la relación entre el cristiano y la ley. No se trata, el punto no es tanto mi santificación. Todo el flujo del argumento tiene que ver con la ley de Dios. Es una enseñanza acerca del cristiano y su relación, o en este caso, falta de relación ahora, con la ley. Ok, finalmente, con todo este contexto en mente, llegamos a este texto clave de Romanos 7, 13 a 25. No voy a leerlo de nuevo porque ya la hora se va y creo que ya hemos leído varias veces. Entonces, vamos a ver algunos detalles para poder terminar cerca de la hora por lo menos. En el versículo 13, Pablo recalca la idea de que el problema no es la ley en sí, sino el pecado. No obstante, la ley sí tiene una debilidad. ¿Cuál es su debilidad? Llega a ser un instrumento que el pecado usa para producir en la persona la muerte
y para hacer que el pecado aumente. Es lo que Pablo dice, no. El pecado llega a ser un instrumento. O sea, la ley llega a ser un medio involuntario a través del cual el pecado opera para producir la muerte. La ley no es culpable, es el pecado que es la fuerza malvada produciendo la muerte. Pero, como Pablo ha dicho 2 veces, el pecado utiliza la ley, manipula la ley, aprovecha de la ley. Y es por medio de la ley que el pecado hace su obra de maldad. Entonces, la ley no tiene la culpa, es el pecado, pero la ley es un instrumento involuntario que el pecado utiliza. Después, en 7:14, un texto clave, Pablo escribe, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Este texto es muy importante. Mientras que la ley es un regalo que viene de Dios, el hombre, dice Pablo, es carnal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir en el contexto que la persona se caracteriza por lo que es terrenal, lo que es limitado, lo que es humano, lo que se apega al pecado. Y Pablo explica más lo que quiere decir con la frase yo soy carnal cuando él agrega vendido al pecado. ¿Qué quiere decir vendido al pecado? Ser vendido al pecado evoca la imagen de una persona siendo vendido como esclavo en el mercado. La idea no es de un simple coqueteo con el pecado. La persona pertenece al pecado. La persona no tiene libertad. Ha sido vendido. Es un esclavo. Vive totalmente sometido a la voluntad del pecado. Un autor lo describe de esa forma. La situación del yo no es solo una angustia interna por el pecado, sino una esclavitud impuesta externamente por el pecado que es decisiva para pensar que no se trata de un cristiano. El lenguaje que Pablo usa es claro. El yo no es un creyente, sino una persona inconversa, que todavía vive bajo el control del pecado. Es una persona totalmente vendida al pecado, esclavizada al pecado, pertenece al pecado. Es lo que Pablo dice en esta ilustración. Luego, en los versículos 15 a 20, Pablo explica lo que quiere decir de una manera concreta que yo soy carnal vendido al pecado. Varias observaciones que quiero compartir rápidamente en este punto. Primero, Pablo no practica lo que él desea vivir, sino lo que él no desea. Dice eso varias veces. Entonces se ve la incapacidad espiritual de alguien en su condición de poder obedecer la ley. La persona no es que es simplemente débil. La persona es incapaz. Porque dice, yo anhelo hacerlo, pero no puedo. Un cristiano no dice no puedo. Un cristiano lucha, falla, pero no es que es incapaz. Hemos sido capacitados por la muerte de Cristo. 2. Esta incapacidad lleva a Pablo a ver que el culpable es el pecado que mora en él. O sea, con decir esto, Pablo no está evadiendo su responsabilidad, más bien él está reconociendo su verdadera condición. Él es un esclavo. El pecado lo tiene totalmente incapacitado.
totalmente esclavizado. Es lo que Pablo está diciendo. 3. Pablo no vive energizado por su propia voluntad, sino es llevado por la voluntad de otro, el pecado. Es una clara señal de que Pablo es un esclavo al pecado. Pablo no puede hacer lo que quiere hacer. Hermanos, todo esto va en contra de lo que Pablo enseñó en Romanos 5 a 6. Todo va en contra. Por eso, yo llego a la conclusión de que Pablo está hablando no de la experiencia de un creyente, sino de un no creyente. Otra vez, no estoy diciendo que no asemeja de alguna manera una lucha que nosotros tenemos. Tenemos lucha con el pecado. Muchas veces vivimos derrotados, sufrimos por nuestra debilidad, etcétera, etcétera. Eso sí, yo entiendo. Pero no me parece lo que Pablo está diciendo en este texto. Porque Pablo está hablando de alguien que es vendido al pecado. Alguien que no tiene la capacidad de obedecer. Aunque desee obedecer, no puede. Otra observación. Pablo explica que hay un dualismo dentro de él entre el querer y el hacer. Es un dualismo total, ¿no? También cuando Pablo afirma que yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, él está afirmando de nuevo lo que él dijo en 7:14, que yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, Pablo no está diciendo que su cuerpo es malo, sino que su condición como carne no es buena. O sea, esta persona que está hablando, o sea, Pablo está hablando en su nombre, es cautiva al pecado y por lo tanto es incapaz de hacer el bien que él mismo quiere hacer. Todavía, por la razón es porque todavía está en la carne. Es decir, es inconversa. Finalmente, en 21 a 25, Pablo llega a ciertas conclusiones. En primer lugar, Pablo reconoce que está siendo gobernado por una ley, dice Pablo. No está hablando ahora de la ley de Moisés, sino de un principio dentro de él. Pablo dice, Pablo reconoce que está siendo gobernado por una ley que no es su propia voluntad, sino es el mal que está gobernando en su vida. O sea, la persona reconoce que hay otra fuerza dentro de su vida que la tiene esclavizada, una fuerza mala que le lleva a hacer no lo que quiere, sino lo que no quiere hacer. El pecado está siendo personificado otra vez como un rey despótico que reina sobre la voluntad de esa persona, controlando su actuar. También, Pablo reconoce que él anhela hacer el bien porque ama la ley de Dios. Ahora, este punto siempre ha sido un punto de debate, porque muchos dirían que una persona carnal, o sea, una persona no regenerada, no creyente, no puede deleitarse en la ley de Dios. Es lo que se dice. No obstante, eh, creo que la Biblia enseña otra cosa. Por ejemplo, Filipenses 3:6. El mismo Pablo está expresando cómo era su vida antes de su conversión. Y él dice que él tenía, aún como no creyente, dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, Pablo tenía un celo fuerte, que se supone era un celo por Dios y su voluntad. Tan fuerte era su celo que él buscaba matar a los cristianos. Y lo hacía en el nombre de Dios. Tenía un celo fuerte. También vemos Romanos 10:2. Pablo relata que los judíos tenían el celo de Dios. Hermanos, los judíos amaban la ley de Dios y querían obedecerla. Lo que vemos en los evangelios de los fariseos, ellos
Amaban la ley. El problema es que no podían cumplir la ley. Querían, pero no podían. Casi termino, hermanos. Tercero, Pablo ubica la batalla entre el bien y el mal. ¿Dónde? No en la carne, sino en mis miembros, dice Pablo. O sea, no es que el cuerpo es malo, está hablando de su cuerpo. No es que el cuerpo es malo, sino, otra vez, el cuerpo es débil, el cuerpo es vulnerable, el cuerpo pertenece a esta tierra. Por ende, el cuerpo fácilmente llega a ser una plataforma para el pecado. 4. Pablo reconoce que Jesucristo es el que lo va a rescatar de esta situación. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es su respuesta? Jesucristo. La persona misma no es capaz. Solo Cristo puede librarlo de su esclavitud al pecado. Y por eso Pablo al final reconoce que Cristo es la respuesta. Finalmente, Pablo reconoce otra vez la dualidad que existe dentro de un pecador. Puede tener todas las ganas de cumplir la ley, de obedecer la voluntad de Dios, pero no tiene residente en su persona la capacidad de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, una persona que vive bajo la ley y que está esclavizada al pecado, y aunque tenga todo el deseo, no puede cumplir la ley por el mismo pecado que gobierna su vida. Hay una dualidad en los que viven bajo la ley y que no tienen el Espíritu de Dios. Desean cumplir la ley, pero el pecado reina en ellos y les esclaviza, haciendo que ellos hagan lo que no quieren hacer. La única esperanza de libertad es Cristo y la obra del Espíritu Santo. Y ese es el mismo punto que Pablo elabora en Romanos 8. No sé si notaron que en el capítulo 7 no menciona el Espíritu Santo. Es porque Pablo quiere mostrar cómo era la vida de los judíos que querían obedecer la ley de Dios, pero que no podían porque su existencia, su identidad, su realidad era en la carne, sin tener el Espíritu de Dios. Entonces, aplicándolo a nuestro contexto, la idea es esto. Una persona religiosa, o sea, una persona no convertida, puede mostrar ganas de obedecer a Dios, puede intentar con toda su fuerza, pero no lo puede lograr. Es imposible. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Justamente porque no pertenece a Cristo. Si se rinde ante Cristo, recibirá el Espíritu de Dios. Será libre de la jurisdicción de la ley y muertos al pecado. Cristo es la única respuesta. La única respuesta. Finalmente, aunque es verdad que el creyente sigue luchando con el pecado, la lucha es real otra vez. No obstante, me parece a mí que Romanos 7 no está hablando de ese conflicto interno que existe en cada creyente, sino está hablando de la realidad de los que tratan de obedecer la ley de Dios, pero sin tener el Espíritu Santo. Quieren hacerlo, pero no lo pueden lograr. Ok. Um, es todo. Es todo